¿Te imaginas dedicar años de tu vida a entrenar, sacrificar tiempo, esfuerzo y disciplina para lograr clasificar a los Juegos Olímpicos? Y que justo cuando estás a punto de cumplir ese sueño, un error de una institución de tu propio país te lo quite? Pues algo muy parecido ocurrió en un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Mi nombre es Carlos y en este video vamos a analizar uno de los casos más interesantes dentro del derecho deportivo en México, el amparo directo en revisión 5672-2021. Este asunto fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y marcó un precedente importante porque analiza la responsabilidad de una institución pública encargada de la administración del deporte en nuestro país, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mejor conocida como CONADE. El caso surge a partir de un presunto error en una prueba antidopaje realizada a una atleta mexicana de alto rendimiento, lo que provocó que fuera suspendida y que perdiera la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 a pesar de haber logrado su clasificación. Ante esta situación, el caso llegó hasta los tribunales y planteó una pregunta jurídica muy importante. ¿Quién debe probar si hubo un error en un procedimiento técnico realizado por una institución del Estado? Es por esto que para responder esta pregunta, en este video presentaré un análisis jurídico del caso, en el que voy a explicar el contexto en el que ocurrieron los hechos, el problema jurídico que se discutió en los tribunales, la decisión tomada por la Suprema Corte y la importancia de este precedente para la protección de los derechos de los deportistas en México. El origen de este caso se remonta en el año 2016, cuando una esgrimista mexicana participó en el Campeonato Panamericano de Esgrima celebrado en Panamá. Durante este evento se le practicó una prueba antidopaje, como parte de los controles establecidos para garantizar la equidad en las competiciones deportivas. Posteriormente, la muestra fue analizada por el Laboratorio Nacional de Dopaje de la CONADE en México. El laboratorio reportó un resultado positivo por una sustancia prohibida. Como consecuencia de este resultado, la atleta fue suspendida y se le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 a pesar de que ya había logrado su clasificación. Esto representó un golpe muy fuerte para su carrera deportiva, ya que los Juegos Olímpicos constituyen uno de los eventos más importantes para cualquier atleta, si no es que el más importante. Sin embargo, posteriormente, otros análisis científicos realizados por laboratorios especializados concluyeron que el resultado inicial era incorrecto. Esto evidenció que pudo haber existido un error en el análisis realizado por el laboratorio de la CONADE. Debido a las consecuencias que esto tuvo en su vida profesional, la atleta decidió presentar una demanda civil en contra de la CONADE por daños y perjuicios. Como vimos en el capítulo anterior, la atleta fue afectada y esto llevó a que el conflicto llegara hasta la Suprema Corte debido a un problema procesal relacionado con la carga de la prueba. En el juicio civil, el juez determinó que correspondía a la CONADE demostrar que el análisis antidopaje se había realizado correctamente. Este criterio se basa en el principio de carga dinámica de la prueba, el cual establece que la obligación de probar debe recaer en la parte que se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. En este caso, la CONADE tenía acceso al laboratorio, a los equipos científicos y a la información técnica necesaria para explicar cómo se realizó el análisis. Sin embargo, el tribunal colegiado consideró que esta decisión había sido aplicada demasiado tarde en el proceso, lo que supuestamente generó una situación de indefensión para la CONADE. Por ello, decidió conceder el amparo para reponer el procedimiento. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso con el objetivo de determinar si el tribunal colegiado había actuado correctamente al conceder el amparo a la CONADE y ordenar la reposición del procedimiento. Después de estudiar el expediente, la Corte concluyó que el tribunal colegiado había realizado una interpretación incorrecta del proceso judicial y de los principios probatorios aplicables al caso. Uno de los puntos centrales del análisis fue el principio de carga dinámica de la prueba.
Este principio establece que la obligación de aportar pruebas dentro de un proceso no siempre debe recaer únicamente en quien presenta la demanda, sino en aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar los elementos necesarios para esclarecer los hechos. En este caso concreto, la Suprema Corte consideró que la CONADE contaba con una posición claramente ventajosa en comparación con la atleta. Esto se debe a que la institución tenía acceso directo al laboratorio antidopaje, a los instrumentos científicos utilizados para el análisis de las muestras, así como a la documentación técnica relacionada con el procedimiento realizado. Por esta razón, resultaba razonable exigir a la CONADE que demostrara que el análisis antidopaje se había realizado de manera correcta y conforme a los protocolos científicos correspondientes. Sin embargo, el tribunal colegiado había determinado que la aplicación de este criterio se había realizado en una etapa tardía del procedimiento, lo cual, según su interpretación, generaba una situación de indefensión para la institución. Ante esto, la Suprema Corte consideró que dicho razonamiento no era correcto, ya que permitir que la CONADE ofreciera nuevas pruebas implicaría otorgarle una segunda oportunidad procesal para corregir deficiencias que debieron haberse atendido durante el juicio original. La Corte también destacó que el sistema de justicia debe garantizar la igualdad procesal entre las partes, especialmente cuando existe una diferencia significativa de recursos o capacidades técnicas entre una institución pública y una persona particular. Permitir la reposición del procedimiento únicamente para que la CONADE pudiera fortalecer su defensa habría generado una situación de desigualdad frente al atleta. En consecuencia, la Suprema Corte decidió revocar la sentencia del tribunal colegiado, estableciendo que el caso debía resolverse sin otorgar esta nueva oportunidad procesal a la institución. Hasta este punto solo hemos hecho un análisis procesal, pero este caso no solamente es eso, también es un caso que nos plantea una reflexión importante sobre los derechos humanos de los deportistas. En este capítulo veremos el por qué la suspensión derivada del resultado positivo de la prueba antidopaje tuvo un impacto significativo en la vida profesional y personal del atleta. En primer lugar, se puede considerar que se vio afectado su derecho a la dignidad, ya que el señalamiento de dopaje puede generar una fuerte estigmatización dentro del ámbito deportivo y social. Asimismo, se encuentra involucrado el derecho al honor y a la reputación, debido a que las acusaciones relacionadas con el dopaje suelen afectar gravemente la imagen pública de los deportistas, incluso cuando posteriormente se demuestra que existió un error en el procedimiento. Otro derecho relevante es el derecho al trabajo y al desarrollo profesional, ya que impedir la participación del atleta en los Juegos Olímpicos representó la pérdida de una oportunidad única dentro de su carrera deportiva. Para muchos atletas de alto rendimiento, la preparación para eventos como los Juegos Olímpicos implica años de entrenamiento, sacrificio y dedicación. También se encuentra relacionado el derecho al debido proceso, el cual exige que cualquier procedimiento que pueda afectar los derechos de una persona se lleve a cabo con garantías de imparcialidad, transparencia y respeto a las reglas procesales. Finalmente, el caso también involucra el principio de igualdad procesal, que busca asegurar que ninguna de las partes dentro de un proceso judicial tenga ventajas indebidas que puedan afectar el equilibrio del procedimiento. En el ámbito del derecho deportivo, estos derechos resultan especialmente relevantes, ya que los atletas dependen en gran medida de las decisiones de instituciones deportivas, federaciones y organismos encargados de regular las competiciones. Por ello, es fundamental que estos organismos actúen con responsabilidad y respeto hacia los derechos de quienes participan en el deporte de alto rendimiento. Pero, ¿por qué este caso es tan importante para el derecho deportivo? ¿De dónde sale su importancia? ¿De dónde aparece la relevancia que tiene en México y en el mundo? ¿Por qué esto no solo fue un caso aislado? Pues bien, como ya vimos en los capítulos anteriores, este caso tiene una gran importancia dentro del desarrollo del derecho deportivo en México, ya que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección jurídica para los atletas. En primer lugar, demuestra que las instituciones encargadas de administrar el deporte no están exentas de responsabilidad cuando sus actuaciones generen daños a los deportistas. Las decisiones tomadas por estas instituciones pueden tener consecuencias profundas en la carrera profesional de los atletas. Es por esto que deben actuar con altos niveles de diligencia, transparencia y rigor científico. En segundo lugar,
El caso evidencia la importancia que los controles antidopaje se realicen con absoluta precisión técnica, ya que cualquier error puede derivar en sanciones injustas que afecten gravemente la trayectoria deportiva de una persona. Además, esta resolución de la Suprema Corte contribuye a fortalecer el reconocimiento del derecho deportivo como una rama jurídica relevante. En conclusión, el amparo directo en revisión 5672-2021 constituye un precedente relevante dentro del derecho deportivo mexicano y dentro del análisis de la responsabilidad institucional en el ámbito deportivo. Este caso demuestra que las instituciones encargadas de regular y administrar el deporte deben actuar con responsabilidad y cuidado, especialmente cuando sus decisiones pueden afectar directamente la carrera y la reputación de los atletas. Por último, me gustaría dar mi opinión crítica sobre este video. Este caso nos demuestra que las instituciones deportivas tienen una gran responsabilidad, ya que, como vimos, no solamente se limitan a hacer estudios, tomar pruebas o coordinar de lejos, sino que al involucrarse pueden afectar a los atletas, como en este caso. Por eso me parece fundamental que las autoridades deben tener una gran responsabilidad, transparencia y mucho rigor técnico. El caso también evidencia la necesidad de respetar el debido proceso dentro del ámbito del deporte, porque aunque el deporte tiene sus propias reglas y sistemas disciplinarios, los atletas deben contar con garantías como la presunción de inocencia, igualdad procesal y el derecho a una defensa adecuada, especialmente cuando su reputación y su carrera profesional están en juego. Finalmente, este asunto refleja la creciente importancia del derecho deportivo en México. Hoy en día los conflictos deportivos no solo involucran cuestiones administrativas, sino también derechos humanos y responsabilidades legales. La decisión de la Suprema Corte fortalece de cierta forma a la protección jurídica de los deportistas y a consolidar esta área del derecho. Este caso demuestra que la lucha contra el dopaje debe ir acompañada de mecanismos que también protejan los derechos de los atletas, ya que la justicia deportiva no solo consiste en sancionar conductas indebidas, sino también en evitar que errores institucionales afecten injustamente la carrera de quienes dedican su vida al deporte. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye.